Hola amiguitos, antes de empezar esta maravillosa aventura, cuéntenme en los comentarios, si pudieran compartir su merienda favorita con Jesús, ¿qué le llevarían? Queremos leer sus respuestas. Había una vez un niño llamado Tobías, que vivía en una pequeña casa de piedras claras en una aldea muy bonita. El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de las montañas cuando abrió los ojos, sintiendo el olorcito a pan fresco que venía de la cocina. Tobías era un niño curioso, de cabello castaño y pies ligeros, que adoraba escuchar las historias que los viajeros contaban sobre un hombre especial llamado Jesús. Aquella mañana, su corazón latía más fuerte, pues sentía que algo maravilloso estaba por suceder en medio de las colinas verdes. La madre de Tobías ya estaba despierta hacía mucho tiempo, amasando la harina con todo el cariño del mundo para preparar el alimento del día. Miró a su hijo con una sonrisa dulce y le dijo que podía ir hasta el lago, pues Jesús estaría allí, enseñando sobre el amor de Dios. Tobías se puso tan feliz que dio un saltito de alegría, imaginando cómo sería ver de cerca a aquel que sanaba a las personas y hablaba palabras que daban calor al pecho. Sabía que la caminata sería larga, pero las ganas de conocer a Jesús eran mucho mayores que cualquier cansancio. Para que Tobías no tuviera hambre por el camino, su madre preparó una pequeña cesta con mucho cuidado y dedicación. Colocó allí 5 panes hechos de cebada, que eran sencillos pero muy sabrosos, y 2 pececitos salados que el padre de Tobías había pescado. «Lleva esta merienda, hijo mío, y no olvides volver antes del anochecer», le recomendó ella, dándole un beso en la frente al niño. Tobías sostuvo la cesta con firmeza, sintiendo el peso de su almuerzo, y prometió que cuidaría bien de cada pedacito de aquella comida preciosa. El camino hasta las colinas estaba lleno de colores y sonidos de la naturaleza, con pajaritos cantando y flores coloridas balanceándose al viento. Tobías encontró a su amigo Eitán en medio del camino, y los dos comenzaron a conversar sobre las cosas increíbles que habían oído decir. Eitán contó, con los ojos muy abiertos, que Jesús había sanado a un hombre que no podía caminar hacía muchos años. Tobías pensó, ¿será que realmente hace esos milagros o son solo historias de personas mayores? Estaba ansioso por descubrir la respuesta por sí mismo. Mientras caminaban, veían a muchas personas yendo en la misma dirección, formando una multitud que parecía un mar de gente. Había personas de todo tipo, padres cargando niños en brazos, ancianos caminando con sus bastones y jóvenes llenos de energía. Tobías nunca había visto a tanta gente junta, ni siquiera en las grandes fiestas de la ciudad, y eso lo dejaba un poco impresionado. Apretaba su cestita contra el cuerpo, con miedo de perderse o de que alguien la golpeara, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante, siempre en busca de Jesús. Eitán miró la cesta de Tobías y le preguntó qué había llevado para comer, ya que el sol se ponía cada vez más fuerte. Tobías contó que tenía pan de cebada, y Eitán hizo una mueca, diciendo que su padre pensaba que el pan de cebada era una comida muy simple, casi como comida de animales. A Tobías no le importó, pues sabía que aquel pan había sido hecho por las manos amorosas de su madre y tenía un valor especial. Pensó que si Jesús no fuera todo lo que decían, al menos tendría su merienda para comer y volvería a casa feliz. Finalmente, llegaron a la cima de una colina cubierta de hierba, desde donde podían ver el brillo azul del mar de Galilea allá abajo. Allí estaba él, Jesús, sentado bajo la sombra de un árbol, rodeado de personas que escuchaban cada palabra suya con total atención. El tono de voz de Jesús era tranquilo y musical, trayendo una paz que Tobías nunca había sentido antes en ningún otro lugar. Jesús hablaba sobre el reino de Dios, sobre cómo no debemos preocuparnos por el mañana y sobre cómo el Papito del cielo cuida de cada uno de nosotros. De repente, la multitud abrió espacio y Tobías vio un milagro suceder justo ante sus ojos castaños y curiosos. Un hombre que no veía nada fue llevado ante Jesús, y con un toque suave y palabras de fe, Jesús le devolvió la luz a sus ojos.
El hombre comenzó a saltar de alegría, gritando que ahora podía ver los colores de las flores y el rostro de las personas a su alrededor. Tobías sintió un escalofrío de felicidad recorrer su cuerpecito, dándose cuenta de que todo lo que le habían contado era verdad y que Jesús era realmente alguien enviado por Dios. Poco después, otro hombre que usaba muletas y tenía las piernas débiles se acercó con la ayuda de amigos esperanzados. Jesús lo miró con tanto amor que el hombre sintió valor y al oír la orden de levantarse, simplemente se puso de pie solo. Soltó las muletas, que cayeron en la hierba con un sonido sordo, y comenzó a caminar, sintiendo la fuerza volver a sus músculos. La multitud comenzó a aplaudir y a alabar a Dios, y Tobías, con el corazón saltando de emoción, sabía que estaba viviendo un día que nunca olvidaría. Las horas fueron pasando rápido, como si el tiempo tuviera alas, y el sol comenzó a bajar en el cielo, pintando las nubes de naranja y púrpura. Las personas estaban allí desde temprano, y nadie había traído comida, pues todos se habían olvidado de todo para solo escuchar a Jesús hablar. Tobías comenzó a escuchar los ruidos de las barrigas de las personas rugiendo de hambre, incluso la de su amigo Eitán, que ya parecía muy cansado. Los discípulos de Jesús comenzaron a preocuparse porque no había dónde comprar comida en aquel lugar desierto. Jesús, que sabía todas las cosas, preguntó a uno de sus discípulos llamado Felipe, ¿dónde podrían comprar pan para tanta gente? Felipe miró a la inmensa multitud y sacudió la cabeza, diciendo que ni aunque tuvieran mucho dinero lograrían dar un pedacito de pan a cada uno. Era mucha gente, miles y miles de personas, y la situación parecía imposible de resolver para cualquier ser humano común. Tobías observaba todo en silencio, sintiendo el peso de su pequeña cesta y pensando en lo que podría hacer para ayudar. Dentro de su corazón, Tobías sintió una vocecita bajita diciendo que él debería ofrecer lo que tenía, aunque fuera muy poco para tanta gente. Miró sus 5 panes y 2 pececitos, y pensó que aquello no alcanzaría ni para las personas que estaban muy cerca de él. Eitán, notando el pensamiento de su amigo, dijo que no tenía sentido dar su almuerzo, pues Tobías terminaría con hambre y nadie sería alimentado. Pero Tobías sentía una confianza diferente, un deseo de confiar totalmente en aquel hombre que hablaba sobre el amor de Dios. Con pasos pequeños pero decididos, Tobías se acercó a Andrés, uno de los discípulos que estaba buscando una solución para el hambre del pueblo. Extendió la cestita de paja y dijo con una voz dulce, «Yo tengo esto aquí, puede llevárselo a Jesús». Andrés miró al niño y luego a la merienda, sencilla, pensando que aquello era casi nada ante un desafío tan grande. Aún así, decidió llevar al niño y su ofrenda hasta el maestro, para ver qué diría Jesús. Cuando llegó ante Jesús, Tobías sintió una paz inmensa, como si estuviera siendo abrazado por una luz cálida y protectora. Jesús miró al niño y sonrió de una manera tan cariñosa que Tobías olvidó todo su miedo y su duda. El maestro tomó la cesta de las manos pequeñas del niño y agradeció por el regalo, tratando aquellos panes sencillos como si fueran el mayor tesoro del mundo. Tobías vio que Jesús no miró el tamaño de la ofrenda, sino el tamaño del corazón de quien la estaba entregando. Jesús entonces pidió que todos se sentaran en la hierba verde, divididos en grupos, organizando a la multitud como si fuera para un gran banquete real. Un silencio respetuoso se apoderó del lugar, y todos los ojos estaban vueltos hacia lo que el maestro haría con la merienda del niño. Jesús levantó los 5 panes y los 2 pececitos hacia el cielo e hizo una oración linda, agradeciendo a Dios por el alimento. Tobías contenía la respiración, observando las manos de Jesús, sintiendo que algo mágico estaba por suceder allí mismo. Tan pronto como Jesús comenzó a partir los panes, algo maravilloso ocurrió. Cuanto más los repartía, más pan aparecía en sus manos. Tobías se frotó los ojos sin creer lo que estaba viendo, pues la cesta que antes era pequeña ahora parecía no tener fin.
Los discípulos tomaban los trozos y salían corriendo para entregarlos a las personas, y el cesto nunca se vaciaba, desbordando pan fresco y calientito. El olor de la cebada asada se esparció por el aire, y lo que era solo el almuerzo de un niño comenzó a transformarse en un banquete para miles. Los 2 pececitos también se multiplicaron de una manera que nadie podía explicar, solo sentir la alegría de ver el milagro. Jesús entregaba cada trozo con una mirada de amor, y Tobías se dio cuenta de que lo poco que él había dado estaba alimentando a una multitud entera. Las personas que estaban tristes y cansadas comenzaron a sonreír, comiendo hasta quedar totalmente satisfechas y felices. El niño sintió un calorcito en el pecho, dándose cuenta de que Dios había usado sus manos para hacer un cariño a todas aquellas personas que tenían hambre. Eitán, que antes había dudado, ahora comía un trozo de pan con los ojos brillando de sorpresa y admiración. Miró a Tobías y le dio un abrazo apretado a su amigo, entendiendo que la generosidad de un niño había cambiado el día de todo el mundo. Tobías también comió y pensó que aquel era el pan más rico que jamás había probado, con sabor a cielo y a ternura. Entendió que, cuando uno comparte lo que tiene con amor, el milagro siempre encuentra una manera de aparecer y de brillar. Después de que todos comieron y quedaron con la barriga llena, Jesús pidió a sus ayudantes que recogieran las sobras para que nada se desperdiciara. Tobías se quedó observando a los discípulos caminar por el campo con grandes cestos de mimbre, recogiendo los pedacitos que habían sobrado en la hierba. Para sorpresa de todos, lograron llenar 12 cestos enormes, mucho más de lo que el niño había entregado al principio del día. Era como si Dios quisiera mostrar que su amor es tan grande que siempre sobra mucho para quien lo necesita. Tobías miró los 12 cestos y recordó que aquel número era especial, representando a todas las familias del pueblo. Se dio cuenta de que el milagro no era solo sobre comida, sino sobre cómo Dios cuida cada detalle y nunca deja que falte nada a sus hijos. El sol ya casi desaparecía en el horizonte cuando las personas comenzaron a despedirse con el corazón lleno de gratitud. El niño guardó aquella imagen en su memoria, sintiéndose el niño más afortunado del mundo por haber participado en aquella aventura. Mientras caminaba de vuelta a casa con Eitán, Tobías pensaba en lo feliz que se pondría su madre al saber todo lo que había pasado. Ya no tenía su cestita, pero sentía que llevaba un tesoro mucho mayor dentro de su corazón, la certeza de que Jesús era real. Eitán caminaba en silencio, aún impresionado, y de vez en cuando miraba sus propias manos, pensando en lo que él también podría ofrecer. El camino de vuelta parecía más corto, pues los pies de los niños estaban ligeros, como si estuvieran flotando de tanta alegría. Las estrellas comenzaron a parpadear en el cielo oscuro, pareciendo pequeños faros guiando a los 2 amigos de vuelta a la seguridad de sus casas. Tobías veía las luces de las lámparas de la aldea brillando a lo lejos y sentía una paz profunda, sabiendo que había tomado la decisión correcta. Recordó el rostro de Jesús y el modo en que partía el pan, con tanta delicadeza y respeto por la ofrenda de un niño. El niño aprendió que no importa si lo que tenemos es pequeño, lo que importa es el deseo de ayudar y confiar en Dios. Al llegar a casa, su madre lo esperaba en la puerta con una mirada de preocupación que pronto se transformó en alivio al ver al hijo sonriendo. Tobías corrió a sus brazos y comenzó a contar la historia tan rápido que las palabras casi tropezaban unas con otras. Habló sobre los ciegos que volvieron a ver, sobre los que no caminaban y principalmente sobre cómo sus 5 panes alimentaron a miles de personas. La madre escuchaba todo con los ojos empañados, maravillada con la grandeza de lo que su pequeño hijo había vivido aquel día. Ella tomó a Tobías en brazos y lo llevó adentro, donde el fuego de la chimenea traía un calor acogedor a la casa. Tobías contó que Jesús lo había mirado directamente y que, en ese momento, todo el miedo de quedarse sin comida había desaparecido completamente. La madre explicó que el milagro comenzó mucho antes, en la cocina,
cuando ella preparó la merienda con amor y oración. Dijo que, cuando hacemos las cosas para Dios, Él transforma nuestro esfuerzo en algo extraordinario y bendice muchas otras vidas. Tobías se sentó a la mesa y, aunque había comido en el milagro, aceptó un poco de leche tibia que su madre le ofreció con cariño. Pensó en cómo sería el día siguiente y si Jesús aún estaría cerca para enseñar más cosas lindas sobre el reino de los cielos. El niño se dio cuenta de que nunca más miraría un pan de cebada de la misma manera, pues ahora veía el milagro en cada pedacito de alimento. Se sentía importante, no porque fuera especial, sino porque había sido útil en las manos de alguien tan poderoso y bueno. A medida que pasaba el tiempo, Tobías notó que las personas a su alrededor comenzaron a cambiar, volviéndose más amables y serviciales. En la plaza de la aldea, veía a vecinos compartiendo sus cosechas y ayudando a reparar los techos de aquellos que ya estaban cansados y viejitos. Era como si el milagro de la multiplicación hubiera dejado un rastro de bondad que no paraba de crecer en el corazón de todos. El niño sonreía al ver que la lección de Jesús estaba siendo practicada todos los días, transformando la aldea en un lugar de mucha unión. Tobías solía volver a aquella colina donde todo sucedió, solo para sentarse y observar el balanceo de las aguas del mar de Galilea. Cerraba los ojos y casi podía escuchar de nuevo la voz de Jesús haciendo eco en el viento, hablando sobre las flores del campo y los pájaros del cielo. En esos momentos, sentía que Dios estaba allí mismo, cuidándolo como un padre cuida a su hijo más querido. El niño ya no tenía miedo al futuro, pues sabía que quien multiplicó el pan cuidaría también de todos sus mañanas. En una tarde de sol, Tobías encontró a una niñita que lloraba porque había perdido su pequeña muñeca de trapo cerca del pozo. Sin pensarlo dos veces, se detuvo y ayudó a la pequeña a buscar por todos lados, calmando su corazón con palabras dulces. Cuando finalmente encontraron el juguete, el brillo en los ojos de la niña recordó a Tobías el brillo que vio en la multitud hambrienta. Entendió que dar su tiempo y su atención también era una forma de ofrecer sus 5 panes y 2 pececitos. La madre de Tobías, viendo cómo su hijo se volvía un niño sabio y generoso, siempre lo animaba a ser una luz para los demás amigos. Ella decía que la generosidad es como una semilla que, cuando se planta con cariño, se convierte en un árbol enorme lleno de frutos buenos. Tobías escuchaba con atención, guardando cada enseñanza como si fuera una joya preciosa dentro de un cofre. Quería que su vida fuera como aquella cesta de panes, siempre lista para ser usada por Jesús para alimentar la esperanza de alguien. Cierto día, un viajero cansado se detuvo en la puerta de su casa pidiendo solo un poco de agua para seguir viaje bajo el fuerte calor. Tobías no trajo solo el agua, sino también un trozo de pastel que su madre acababa de sacar del horno, ofreciéndolo con una sonrisa ancha. El viajero quedó tan emocionado con el gesto del niño que dijo que aquel era el mejor refrigerio que jamás había recibido en sus andares. Una vez más, el niño vio que un pequeño gesto de amor puede cambiar completamente el día de una persona que se siente sola. Eitan, el mejor amigo de Tobías, también comenzó a cambiar su forma de ver las cosas simples de la vida, como el pan de cebada que antes despreciaba. Ahora entendía que no era el tipo de comida lo que importaba, sino la gratitud que uno siente al recibirla de Dios. Los 2 amigos pasaban horas conversando sobre cómo podrían ayudar a llevar las palabras de Jesús a otros niños que aún no lo conocían. Crearon el Club de Compartir, donde dividían sus juguetes y ayudaban a los más pequeños en sus tareas y juegos. A veces, cuando el cielo se ponía oscuro y las tormentas sacudían las ventanas de la casa, Tobías sentía un poquito de miedo por el ruido de los truenos. Pero pronto recordaba la mirada tranquila de Jesús en las colinas y cómo Él tenía poder sobre todas las cosas, incluso sobre el viento y la lluvia. Abrazaba su almohada y hacía una oración, sintiendo que el valor volvía a su pecho como si fuera un escudo invisible.
La fe que nació aquel día del milagro era su mayor fuerza en los momentos en que el mundo parecía un poco aterrador. Tobías aprendió que el secreto de la felicidad no era tener muchas cosas para sí, sino tener un corazón dispuesto a entregar lo que tenía en las manos de Dios. Veía que las personas que guardaban todo solo para ellas terminaban estando tristes y solas, con el corazón pesado. Pero quien abría las manos como él hizo con sus 5 panes, vivía siempre rodeado de amigos y de alegrías inesperadas. El niño quería ser conocido no por lo que poseía, sino por cuánto era capaz de amar y de ayudar al prójimo. En una noche de luna llena, Tobías preguntó a su madre por qué Jesús eligió precisamente su merienda, que era tan pequeña y simple, en medio de tanta gente. La madre explicó que Dios no busca cosas grandes o caras, sino corazones que confían y que no tienen miedo de entregar lo mejor de sí. Dijo que para Dios, la fe de un niño es tan valiosa como el oro, más puro, porque es una fe sincera y sin segundas intenciones. Tobías se durmió feliz, sintiéndose muy especial por haber sido elegido para ayudar en un plan tan lindo. Los años fueron pasando, y las historias de Jesús continuaban siendo el tema favorito en las reuniones familiares de la casa de Tobías. Él ahora era un joven fuerte, pero mantenía la misma mirada dulce y curiosa de aquel niño que corrió a las colinas con una cesta. Siempre que veía a un niño con dificultades, se agachaba para hablar a su nivel, contando cómo Dios multiplicó su pequeña merienda. Sus palabras traían consuelo a los pequeños, enseñando que nadie es demasiado pequeño para marcar la diferencia en el mundo de Dios. Tobías también se convirtió en un excelente pescador, al igual que su padre, y siempre que traía una red llena, separaba una parte para las viudas de la aldea. Recordaba los 2 pececitos salados y cómo fueron suficientes para alimentar a miles de personas en las manos del maestro. Para Tobías, cada pez capturado era un recordatorio constante de la provisión divina y de que el mar era una fuente de bendiciones. Trabajaba con alegría, sabiendo que su sudor también servía para honrar al rey que conoció en aquella tarde inolvidable. Muchas veces, personas de otras ciudades venían a la aldea solo para oír a Tobías contar sobre el día en que el cielo tocó la tierra. Describía con detalles el olor del pan, el brillo de los 12 cestos llenos y la paz que emanaba de Jesús. Las personas salían de allí con esperanza renovada, sintiendo que el mismo Dios que alimentó al pueblo en el desierto cuidaría de ellas también. Tobías no cobraba nada por contar su historia, pues lo que recibió gratis, quería ofrecerlo gratis para todos. Se dio cuenta de que el mayor milagro no fue solo el estómago lleno de las personas, sino la transformación que ocurrió dentro de cada una de ellas. Mucha gente que era egoísta se volvió generosa, y muchos que estaban sin esperanza volvieron a creer en la vida y en el amor. Tobías veía que la multiplicación continuaba ocurriendo a través de las buenas acciones que las personas hacían unas por otras, inspiradas por el Maestro. El pan de cebada se había transformado en un símbolo de que lo poco con Dios es siempre más que suficiente. Cierta vez, Tobías encontró a un niño que estaba triste porque no tenía nada que ofrecer en una fiesta de agradecimiento en la aldea. Tobías lo llevó a un rincón y le contó sobre su cestita de paja, explicando que Dios, solo, necesitaba el sí de aquel niño para actuar. El chico sonrió, se limpió las lágrimas y decidió ofrecer su talento para cantar una canción bonita para todos. El resultado fue una fiesta maravillosa, donde todos se sintieron tocados por la voz sincera de aquel niño que entendió la lección de compartir. Tobías sentía que su misión era garantizar que la historia del milagro de los panes nunca fuera olvidada por las nuevas generaciones. Enseñaba a los niños a orar antes de las comidas, agradeciendo no solo por la comida, sino por las manos que la prepararon y por Dios que la envió. Decía que cada comida era una oportunidad de recordar que el Papito del cielo es nuestro proveedor y que nos ama profundamente. La gratitud se convirtió en la marca registrada de su familia, pasando de padres a hijos como una herencia eterna. Un día, una gran sequía azotó la región
y los campos de trigo y cebada se quedaron secos. Muchas familias comenzaron a preocuparse, pues los suministros bajaban y el miedo llamaba a la puerta. Tobías, sin embargo, mantenía la calma y reunía a los niños para contar cómo Jesús cuidaba cada detalle. Decía que, si Dios pudo transformar 5 panes en un banquete, ciertamente enviaría la lluvia a su tiempo. Su fe era como una luz que no dejaba que la oscuridad del desánimo entrara en los hogares de sus amigos. Incluso con poca comida, Tobías sugirió que la aldea hiciera una cesta de la confianza, donde quien tuviera un poquito pusiera algo para quien no tenía nada. Al principio estaba casi vacía, pero inspirados por Tobías, los vecinos comenzaron a compartir hasta el último grano de harina. El milagro ocurrió de nuevo a través del amor que se multiplicaba entre los vecinos. Dios se alegraba al ver que el corazón de aquellas personas había aprendido la lección más valiosa, que el amor compartido nunca se termina. Poco tiempo después, las nubes se pusieron pesadas y las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, refrescando el suelo. Tobías salió a la lluvia con los brazos abiertos, riendo y agradeciendo a Dios por nunca abandonar a sus hijos. Vio que la sequía sirvió para unir aún más a la comunidad y mostrar que la fe es más fuerte en la dificultad. La aldea celebró con una gran fiesta cuando nació la primera cosecha, y Tobías se aseguró de que el primer pan fuera dado a los más pobres. Tobías gustaba de observar cómo los niños de la aldea crecían con corazones blandos y manos listas para el servicio. Veía a pequeños niños ayudando a cargar leña y a niñas enseñando a los más nuevos a leer con paciencia y dulzura. Sabía que el ejemplo que dio allá atrás, cuando era solo un jovencito, continuaba dando frutos en cada nueva vida. El niño de los panes ya no era un niño, pero su alma seguía siendo pura y llena de admiración por las maravillas del Creador. Muchos años después, cuando Tobías ya tenía el cabello blanquito, solía sentarse en su mecedora frente a la casa. Sus nietos se sentaban a su alrededor pidiendo: «Abuelo, cuéntanos de nuevo la historia del día en que la merienda creció». Tobías sonreía y comenzaba la narrativa con el mismo entusiasmo de la primera vez, haciendo que los ojos de los pequeños brillaran. Sabía que, mientras esa historia fuera contada, la esperanza de Jesús continuaría viva en el mundo para siempre. Explicaba a sus nietos que Jesús no necesitaba los panes para hacer el milagro, pero quiso usar el regalo de un niño para mostrar su gloria. Tobías enseñaba que Dios ama invitarnos a participar de sus maravillas, transformando nuestro poco en un mucho extraordinario. Mostraba sus manos arrugadas y decía que esas mismas manos sostuvieron el alimento que sació a miles. Los nietos tocaban las manos del abuelo con respeto, sintiendo que estaban tocando una parte de la historia de Dios. Contaba que después de aquel milagro, nunca más sintió miedo de que faltara algo, pues su confianza estaba firme en una roca inamovible. Decía a los pequeños que, a veces, el mundo parece grande y aterrador, pero que el Rey del Universo conoce el nombre de cada uno de ellos. El abuelo Tobías siempre terminaba recordando que el mayor regalo que Jesús nos dio no fue el pan físico, sino su propio amor. Los niños aprendían que ser amigo de Dios es la aventura más grande y emocionante que existe. En una mañana tranquila, Tobías caminó hasta el lago una última vez, sintiendo la brisa suave del mar de Galilea besar su rostro cansado. Vio a pescadores lanzando redes exactamente como él había hecho toda su vida, y sintió una gratitud inmensa. Recordó a su madre, que con tanto cariño preparó los panes, y cómo ella estaría orgullosa del hombre en que se convirtió. Tobías sabía que su viaje en la tierra estaba siendo guardado por el mismo maestro que multiplicó su merienda en las colinas. Se sentó en una piedra y comenzó a cantar un himno de alabanza muy bajito, observando el sol reflejarse en el agua como diamantes. Sentía que Jesús estaba allí cerca, no ya en la multitud, sino en su corazón, susurrando palabras de paz y descanso. Se dio cuenta de que el milagro de la multiplicación nunca se detuvo, pues continuaba repitiéndose cada vez que alguien creía en lo imposible.
El anciano cerró los ojos, sintiendo el calor del sol, y tuvo la visión de un banquete aún mayor esperándolo en el cielo. Al volver a casa, Tobías encontró a su familia reunida para cenar, y el olor del pan fresco inundaba de nuevo el ambiente. Bendijo la mesa con amor, partiendo el pan y distribuyéndolo para sus hijos, nietos y amigos. Todos allí sabían que aquella mesa era un símbolo de una promesa que nunca falló y que nunca fallaría. El ambiente estaba lleno de risas y una alegría que no dependía de riquezas, sino de la presencia constante de Dios en cada corazón. Tobías miró cada rostro y vio el reflejo de la bondad de Jesús en cada sonrisa sincera. Entendió que su vida había sido como uno de aquellos panes, entregada, partida y usada para alimentar la fe de mucha gente. No sentía cansancio, sino una satisfacción profunda de haber completado su misión de ser un pequeño ayudante del rey. El hombre que un día fue el niño Tobías sabía que su historia era solo una pequeña parte de una historia de amor mucho mayor. La noche cayó, y el silencio de la aldea era interrumpido solo por el sonido de los grillos y del viento en los árboles. Tobías se acostó en su cama, sintiendo el consuelo de una vida vivida con propósito y mucha dedicación al prójimo. Pensó en la pregunta que siempre hacía: ¿qué tienes en las manos que tienes miedo de entregar? Sabía que la respuesta a esa pregunta era la llave para vivir una vida llena de milagros y sorpresas divinas todos los días. Incluso en sueños, Tobías parecía sonreír, como si estuviera conversando con el maestro en un jardín lleno de flores y luces brillantes. Ya no era el niño con la cesta, ni el joven pescador. Era simplemente un hijo amado, volviendo a los brazos del Padre. Su historia continuaba haciendo eco por las callejuelas, inspirando a otros niños a ser valientes y generosos. El legado de Tobías no era de oro, sino de una fe pura que mueve montañas y multiplica bendiciones. Y así, a través de los ojos de un niño simple, el mundo entero pudo conocer el poder y la dulzura de Jesús. Tobías enseñó que no necesitamos ser grandes o importantes para ser usados por Dios. Basta tener un corazón que dice sí. La historia del milagro en las colinas se convirtió en un faro de esperanza para todos los que se sienten pequeños ante los problemas. Tobías partió dejando un rastro de luz que guía los pasos de todos los pequeños que desean seguir a Jesús. Y así, Tobías aprendió que, con Dios a su lado, nunca necesitaba tener miedo, pues el amor del Padre es más grande que el mar, y su provisión nunca faltará para quien en Él confía. Descubrió que la mayor alegría de la vida es ser un canal de gracia, llevando sustento y luz a todos. La aldea siempre recordará al niño que dio todo lo que tenía y vio al mundo ser alimentado por su fe. Que podamos, como Tobías, entregar nuestro corazón al Rey y ver la vida desbordar de milagros y paz. ¿Te ha gustado esta historia? Entonces no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros cuentos bíblicos cargados de valores y enseñanzas para los más pequeños de la casa. Bendiciones.